Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Düsseldorf, Alemania, año 1929. En las calles de la ciudad algo está vivo por la noche. No es un ladrón, no es un asaltante común, no es nada que la policía del Rin haya visto antes. Sea lo que sea, se mueve sin patrón, elige sin lógica, y cuando se retira deja una sola cosa tras de sí, una única firma que se repite por barrios y por meses: sangre. A veces un charco de sangre en un callejón, a veces un cuerpo aún caliente en un descampado, a veces solo una huella, una mancha, una prenda rota. La ciudad, de 700.000 habitantes, cierra sus ventanas antes del anochecer, tranca las puertas, y los padres abrazan a sus hijas cada vez que suena la sirena nocturna de una fábrica al otro lado del río. Los periódicos, hambrientos de titular, le pusieron nombre. Lo llamaron Der Vampir von Düsseldorf, el vampiro de Düsseldorf. Durante meses, la imaginación colectiva proyectó sobre esas calles una figura sobrenatural, una criatura de la noche, un hombre lobo, un monstruo escapado de los cuentos góticos alemanes. Pero cuando la policía, después de un año de cacería humana, de miles de interrogatorios y de cientos de pistas falsas, finalmente siguió el rastro hasta su origen, lo que encontraron lo sacudió mucho más que cualquier monstruo imaginable. Su nombre real era Peter Kürten, tenía 46 años, trabajaba en una fábrica, estaba casado. Llevaba siempre el pelo perfectamente peinado con raya al lado. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, amable, educado y siempre bien vestido, un obrero responsable que saludaba todas las mañanas con una inclinación de cabeza. Cuando finalmente lo detuvieron, Kürten había asesinado al menos a 9 personas, había atacado a 29 más, y en varias ocasiones se había arrodillado junto a sus víctimas agonizantes para beber su sangre mientras aún corría. Había hecho todo esto llevando, ante los ojos de cuantos lo rodeaban, una vida absolutamente ordinaria. Esta no es la historia de un monstruo con colmillos. No es la historia de una bestia. Es la historia de algo infinitamente más aterrador. Un hombre completamente normal, con un matrimonio completamente normal, con un trabajo completamente normal, y dentro de él, una oscuridad sin nombre que nadie a su alrededor vio venir jamás. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, en la cuenca industrial del Rin alemán. Era el tercero de 13 hijos. 13 niños compartiendo un apartamento de 2 habitaciones, donde el aire siempre olía a humedad, a carbón barato y a miseria. Su padre era un alcohólico violento que golpeaba regularmente a su madre hasta dejarla inconsciente en el suelo de la cocina, que abusaba sexualmente de sus hijas delante del resto de los hermanos, y que fue finalmente encarcelado por el delito de incesto. Peter Kürten aprendió, antes de saber leer, antes de conocer la palabra Dios, que la violencia era la gramática del mundo, que los cuerpos existían para ser golpeados, que el amor paterno era una mano cerrada cayendo sobre una mejilla de niño. Alrededor de los 9 años, el pequeño Peter se hizo amigo del perrero del barrio, un hombre que atrapaba animales callejeros y los torturaba lentamente en un cobertizo al borde del río, obteniendo un placer visible y casi sexual del sufrimiento que infligía. El hombre le enseñó al niño Kürten que el dolor de los demás podía ser una fuente de excitación, algo hermoso, algo íntimo, algo que unía al torturador con su víctima en un lazo secreto que nadie más podía comprender. Poco tiempo después, Kürten empujó a 2 amigos de la infancia desde una balsa a las aguas frías y rápidas del Rin y se quedó mirándolos ahogarse, con curiosidad tranquila, hasta que las cabezas dejaron de aparecer en la superficie. Nadie investigó. Eran solo 2 niños que se habían caído al agua. En la adolescencia descubrió el fuego. Incendió graneros, almacenes, establos de ganado, cobertizos enteros. No lo hacía por dinero, ni por venganza, ni por odio hacia los dueños. Lo hacía simplemente para ver arder. Diría más tarde ante los psiquiatras: el fuego me producía una excitación que no puedo describir con palabras. Ver las llamas era una liberación, pero el fuego, con el paso del tiempo, dejó de bastar. Kürten pasó un total de 15 años tras las rejas entre 1900 y 1921, condenado por robos, por atracos, por incendios, por pequeños actos de violencia. En las celdas de aislamiento, en el silencio prolongado de los meses sin contacto humano, desarrolló una vida interior construida enteramente a partir de fantasías cada vez más violentas, cada vez más detalladas, cada vez más sexuales. Ensayaba en la oscuridad de su mente los crímenes que aún no había cometido.
Cuando por fin fue liberado, se mudó a Düsseldorf, encontró trabajo en una fábrica, se casó con una mujer mayor que él, Auguste, que había sido también convicta en su juventud, y se instaló en lo que parecía, desde fuera, una vida perfectamente normal. Una vida de obrero alemán de entreguerras. Un hombre que pagaba el alquiler, que llegaba puntual al trabajo, que en su tiempo libre cuidaba de un pequeño jardín en la parte trasera del edificio, y que ya había empezado, en silencio, a planear el primer asesinato. 9 de febrero de 1929. El cuerpo de Rosa Oliger, una niña de 8 años, fue encontrado en un descampado en las afueras de Düsseldorf. Había sido apuñalada 12 veces y, tras su muerte, rociada con queroseno y prendida a fuego. Las llamas, sin embargo, se habían apagado antes de consumir el cuerpo, y cuando la policía llegó al amanecer, el cadáver de la niña aún humeaba levemente bajo la escarcha de la mañana. 5 días antes, un hombre llamado Rudolf Scheer había sido golpeado hasta la muerte con un martillo en plena calle. Peter Kürten había comenzado. No lo llamaron asesino en serie todavía. Esas palabras aún no formaban parte del vocabulario policial alemán. Pero algo estaba ocurriendo en Düsseldorf, algo que la mente colectiva no terminaba de nombrar. La policía fracasó al principio en conectar los crímenes. Los métodos eran distintos, las víctimas no tenían nada en común, no había un patrón reconocible, que era exactamente lo que Kürten pretendía. Variaba sus armas deliberadamente, martillos, tijeras, cuchillos, sus propias manos desnudas. Cambiaba de barrio, cambiaba de hora, cambiaba de perfil de víctima. Atacaba a hombres y mujeres, niños y ancianos elegidos al azar en la noche, y cuando se presentaba la oportunidad, cuando la herida brotaba en el lugar exacto, dejaba que la sangre fluyera, y bebía. Diría después con voz tranquila en la sala de interrogatorios, cuando la sangre manaba era como beber de una fuente, me calmaba, y me despertaba al mismo tiempo. No era, insistiría, una metáfora. Era una descripción literal, una necesidad fisiológica. En agosto de 1929, Kürten asistió a una fiesta de verano en el distrito de Flee. En un solo día, en una sola tarde, atacó a 5 personas. Mató a 2 hermanas, Luise Lenzen, de 14 años, y Gertruda Macher, que tenía solo 5. Las estranguló y las degolló con unas tijeras detrás de una valla de jardín mientras los altavoces del festival tocaban una polka. 5 víctimas, un solo día. En medio de una fiesta pública rodeada por cientos de personas que bailaban, reían y bebían cerveza a pocos metros. Cuando regresó a casa, se cambió de camisa, se lavó cuidadosamente las manos en el fregadero y se sentó a cenar con su esposa Auguste, que le preguntó cómo había ido el paseo, y él respondió que bien, muy bien, que el tiempo había sido agradable. La policía movilizó a cientos de oficiales. Se establecieron puestos de control en toda la ciudad. Miles de hombres fueron interrogados. Los periódicos ofrecieron recompensas sustanciosas. Y Kürten seguía matando. A lo largo de septiembre, octubre y noviembre, el recuento crecía sin pausa. El comisionado de policía trajo a criminólogos de Berlín, a expertos en perfiles, a videntes, a grafólogos. Se recibieron más de 13.000 cartas anónimas acusando a vecinos, maridos, patronos, extraños vistos en el tranvía. Düsseldorf se había convertido en una ciudad paranoica, donde nadie miraba a nadie a los ojos en la calle y donde las madres acompañaban a sus hijos a la escuela en grupos armados con paraguas y bastones. Entre ataque y ataque, Kürten iba a trabajar, cenaba con su esposa, leía el periódico en voz alta en la cocina y discutía los asesinatos con sus vecinos en el rellano de la escalera, expresando la misma indignación, el mismo horror, la misma rabia que todos los demás. Decía cosas como: es horrible, ojalá lo cojan pronto, yo no dejo salir sola a mi mujer desde hace meses. Su esposa Auguste no sospechaba nada, o eso diría después, una y otra vez, a los policías, a los periodistas, al tribunal. El monstruo, al parecer, cumplía horarios de oficina. Llegaba a las 8 de la mañana a la fábrica, fichaba puntual, charlaba con los compañeros en la pausa, y por la noche, algunas noches, salía a buscar a alguien a quien matar. Y luego regresaba a su cama de matrimonio, dormía profundamente, y se levantaba al amanecer para un nuevo turno. Los psiquiatras que lo examinarían más tarde se obsesionarían con ese detalle en particular, la ausencia total de compartimentación aparente. Kürten no parecía llevar 2 vidas. Llevaba una sola vida, perfectamente integrada, en la que ir a trabajar y apuñalar a una niña pertenecían al mismo plano de cotidianidad, como quien compra el pan y luego riega las plantas. No había remordimiento entre una cosa y otra.
No había tampoco euforia culpable. Había solo una continuidad tranquila, una especie de serenidad terrible que desconcertaba a cualquiera que se sentara frente a él. Mientras tanto, en las redacciones de los periódicos de Berlín, de Hamburgo, de Colonia, el caso crecía hasta proporciones míticas. El vampiro de Düsseldorf ya no era solo un asesino, era un símbolo de una Alemania que se desintegraba, una Alemania de posguerra, de inflación, de desempleo, de desconfianza política. La República de Weimar, frágil y convulsa, veía en esos crímenes algo más que crímenes, veía un espejo, y Fritz Lang, el director de cine, empezaba a tomar notas. Estaba a punto de rodar una película, sin saber aún su título definitivo, sobre un asesino de niños en una ciudad alemana acorralada por el miedo. La llamaría más tarde simplemente M. Los psiquiatras que examinaron a Kürten tras su detención encontraron algo que los perturbó profundamente, más quizás que los propios crímenes. Peter Kürten no era psicótico, no tenía alucinaciones, no oía voces, no creía ser un hombre lobo ni un enviado del diablo ni un soldado de una guerra invisible. Comprendía con absoluta claridad que lo que había hecho estaba mal, moralmente, legalmente, socialmente, y no le importaba en lo más mínimo. No se escondía tras un delirio. No pedía ser perdonado por una enfermedad. Se sentaba frente al examinador, cruzaba las manos sobre la mesa y explicaba con calma que sí, que había matado a esas personas y que había disfrutado de cada uno de los cortes. El término clínico era sadismo puro, pero Kürten era además altamente inteligente, metódico, dueño de un grado de autocontrol que aterrorizaba a los expertos encargados de evaluarlo. Sus confesiones describían cada crimen con precisión clínica, no solo lo que había hecho, sino lo que había sentido en cada instante. Les dijo a los examinadores: con la señorita Schulte, cuando la apuñalé por primera vez, sentí una oleada de calor que empezaba en el estómago y subía por todo el cuerpo. Cuando la herida empezó a sangrar, alcancé el punto culminante. Hablaba como si estuviera entregando un informe meticuloso sobre otra persona completamente distinta. Usaba adjetivos técnicos. Pedía agua cuando tenía sed. Corregía al escribano si tomaba mal una palabra. Había otra fuente de satisfacción que perturbaba a los psiquiatras quizás más que ninguna otra. Kürten guardaba recortes de periódicos sobre sus propios crímenes, organizados en un álbum, y los leía una y otra vez, en la cocina, por las noches, mientras su esposa preparaba la cena. Cuando los medios informaban del terror que se había apoderado de la ciudad de 700.000 habitantes, cuando los artículos describían a madres aterrorizadas, a niños que no podían dormir, a barrios enteros que cerraban las ventanas al anochecer, Kürten sentía lo que él mismo llamó una segunda oleada de placer. El miedo colectivo de una ciudad entera era, para él, parte de la experiencia. El acto de matar era solo la mitad del ritual. La otra mitad era leer, a la luz de una lámpara de cocina, como toda una ciudad se estremecía a causa suya. Y entonces llegó el 14 de mayo de 1930. Una joven de 21 años, llamada Maria Budlik, llegó a Düsseldorf buscando trabajo doméstico. En la estación de tren, confundida por el mapa de tranvías, un hombre amable y bien vestido se ofreció a ayudarla a encontrar un hostal. Ella aceptó. Él la guió poco a poco, bajo pretextos cambiantes, hasta un bosque en las afueras de la ciudad y allí la atacó. Y entonces, en mitad del ataque, se detuvo de golpe. Le preguntó si recordaba el camino por el que habían venido. Ella, aterrorizada, con la boca seca, dijo que no recordaba nada. Kürten sonrió, se recompuso la chaqueta, la acompañó hasta una parada de tranvía, le pagó el billete y la dejó marchar. Maria Budlik recordaba la dirección perfectamente, Mettmannerstrasse, número 71. Escribió una carta a una amiga describiendo lo que le había ocurrido. La carta, por un error de dirección, fue interceptada por el servicio postal y acabó sobre el escritorio de la policía. Cuando los agentes llegaron al número 71, encontraron al inquilino del apartamento, Peter Kürten. Pero antes de que pudieran detenerlo, Kürten encontró a su esposa primero. Se sentó con ella en la pequeña cocina de la casa, puso las manos sobre la mesa y se lo contó todo. Cada víctima, cada arma, cada crimen a lo largo de décadas. Ella escuchaba sin hablar, sin llorar, con la mirada fija en el mantel a cuadros. Cuando terminó, le dijo: «Ve a la policía, entrégame, cobra la recompensa. Al menos tú debes sacar algo de todo esto». Auguste fue a la policía. Peter Kürten fue detenido sin resistencia, con el sombrero puesto y una leve sonrisa en los labios. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal.
porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. El juicio se abrió el 13 de abril de 1931. La sala del tribunal de Düsseldorf estaba desbordada de periodistas llegados de toda Europa. Fritz Lang, que entonces rodaba M, película inspirada en parte en el caso Kürten, envió a miembros de su equipo a observar. Los dibujantes de las revistas ilustradas se peleaban por los primeros asientos. Kürten llegó impecablemente vestido, con traje oscuro, camisa blanca y corbata anudada con precisión, y ocupó su lugar en el banquillo como quien asiste a una reunión de negocios rutinaria. Saludó con una inclinación de cabeza a los jueces. Saludó también, con cortesía, a los familiares de sus víctimas. Admitió 68 delitos: asesinatos, intentos de asesinato, agresiones sexuales, incendios provocados. Los describió todos en detalle, con una compostura que perturbaba incluso a jueces con décadas de experiencia en casos violentos. No pidió clemencia, no fingió arrepentimiento, no lloró ni una sola vez. Cuando el fiscal describía las escenas del crimen con detalle gráfico, Kürten lo interrumpía para corregir errores factuales. No, decía, el primer golpe fue a la derecha, el segundo a la izquierda. Háganlo bien si van a ponerlo en el acta. En los momentos en que el tribunal intentaba reconstruir la cronología, se ofrecía como colaborador. Levantaba la mano, pedía la palabra y precisaba fechas, direcciones, números de portales. El psiquiatra forense Dr. Carl Berg había examinado a Kürten durante meses antes del juicio, en largas sesiones en la prisión. Su conclusión fue inequívoca: completamente cuerdo, completamente responsable y completamente único en la literatura psiquiátrica existente hasta ese momento. Berg lo llamaría más tarde, en su libro clínico, el rey de los pervertidos sexuales, no como un insulto, sino como una designación técnica, una categoría nueva que la ciencia apenas empezaba a nombrar. El 22 de abril de 1931, Peter Kürten fue declarado culpable de 9 asesinatos. La sentencia fue muerte en la guillotina. 9 veces sobre, una por víctima, como un gesto simbólico del tribunal. En los meses previos a su ejecución, Kürten comía bien, dormía profundamente y encargaba a la cocina de la prisión menús elaborados: Wiener Schnitzel, patatas fritas en mantequilla, vino blanco del Rin. Mantenía largas conversaciones académicas con el Dr. Berg sobre su propia psicología, insistiendo en que su caso fuera documentado correctamente para la posteridad. Corregía las transcripciones, pedía que se le permitiera revisar los borradores del libro. Expresó una sola pregunta genuinamente personal en todo ese tiempo, formulada en su última noche de vida al alcaide de la prisión: ¿podré oír, aunque sea solo por un instante, el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello después de que caiga la cuchilla? El alcaide no tenía respuesta que darle. Kürten sonrió con la sonrisa tranquila de quien formula un problema intelectual interesante. Eso, dijo, sería el placer de todos los placeres. El 2 de julio de 1931, a las 6 de la mañana, Peter Kürten fue guillotinado en la prisión de Klingelputz, en Colonia. Fue rápido, como exigía el protocolo alemán de la época. No hay registro de si oyó algo. Su cabeza decapitada fue preservada, conservada en formol, y pasó por manos de médicos, universidades y coleccionistas privados durante décadas. Se encuentra hoy expuesta en el Museo Ripley, aunque usted no lo crea, en Wisconsin, Estados Unidos. Los visitantes posan para fotografías junto a ella. Sonríen, levantan el pulgar. La etiqueta de la vitrina informa, con tipografía turística, que perteneció a un asesino en serie alemán de principios del siglo XX. El Dr. Carl Berg publicó su examen en 1931 bajo el título Peter Kürten. Un estudio sobre el sadismo, considerado hoy uno de los documentos fundacionales de la historia del perfil criminal moderno. La película de Fritz Lang protagonizada por Peter Lorre se estrenó el mismo año y aparece en prácticamente todas las listas serias de las mejores películas de la historia del cine. En ella, el asesino no es atrapado por la policía, sino por los propios criminales de Düsseldorf, hartos de que su ciudad sea puesta del revés a causa de uno solo de los suyos. 2 años después de la ejecución de Kürten, la República de Weimar colapsó. Fue reemplazada por algo que mataría a una escala que ningún asesino individual podría haber imaginado: una oscuridad organizada, burocrática, industrial, que haría que Peter Kürten pareciera, por comparación, casi pequeño. Y sin embargo, Kürten permanece en los libros de criminología como exactamente lo que fue:
No un vampiro, no una criatura sobrenatural, no un hombre lobo de los bosques del Rin, sino un hombre que creció en el infierno y que eligió, con plena conciencia y completa intención, convertirse él mismo en infierno. Un hombre que nunca fingió ser otra cosa de lo que era. Un hombre que en la última mañana de su vida tenía una sola curiosidad pendiente, el sonido de su propia sangre. Hay una pregunta que los libros de criminología plantean pero nunca responden del todo. Si Peter Kürten hubiera nacido en otra familia, con otro padre, en otra época, ¿qué habría sido? No tenemos respuesta. Solo sabemos lo que fue. Solo sabemos que durante un año, una ciudad alemana de 700.000 almas cerró sus ventanas al anochecer y tembló cada vez que sonaba un paso detrás de ella en un callejón oscuro. Solo sabemos que el peor de los monstruos de aquella década llevaba la raya del pelo perfectamente trazada, saludaba a sus vecinos cada mañana y regresaba puntual a cenar con su esposa. Y que el Rin sigue corriendo a través de Düsseldorf, oscuro y frío, igual que siempre lo ha hecho. Igual que lo hacía entonces. Igual que lo hará mañana cuando alguien, en algún lugar de esa misma ciudad, cierre una ventana al anochecer y sin saber exactamente por qué, eche 2 vueltas a la llave antes de apagar la luz. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.